El 2 de noviembre tenemos la celebración llamada de los fieles difuntos. La liturgia de este día ofrece 3 formularios distintos de la liturgia de la palabra, pero en esta oportunidad quiero centrarme más bien en la explicación catequética de qué es lo que hoy celebra la Iglesia. Ayer, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, celebrábamos el triunfo de la misericordia de Dios en todos los salvados, en todos los santos. Recordad aquella imagen del Apocalipsis, esa inmensa muchedumbre que había lavado esas túnicas blancas en la sangre del Cordero. Pues bien, hoy continuamos con la celebración de la misericordia de Dios. Sí, también seguimos hablando de su misericordia más allá de la muerte. Porque aquellos que en su conversión habían acogido el perdón de Dios, pero no estaban suficientemente purificados para poder gozar de la gloria de Dios en el cielo, la misericordia de Dios también llega a ellos más allá de la muerte. Ellos están en una situación que se describe con el nombre del purgatorio, una situación de purificación, que no es un infierno temporal, como a veces se piensa, que es una etapa así dolorosa, tal y como San Juan de la Cruz la describe, pero es una etapa de buena esperanza, porque en ese dolor, en esa purificación, nos preparamos para el cielo. Para poder entender por qué es necesaria esa purificación, es necesario partir de que nuestro pecado tiene como 2 consecuencias. Una es la ofensa a Dios, y esa ofensa a Dios queda perfectamente perdonada, la culpa de esa ofensa, por el perdón de los pecados. Pero el pecado, además de esa ofensa a Dios, también ha generado un desorden que tiene que ser purificado. Y ese desorden es algo distinto a la ofensa realizada a Dios. Y eso es lo que la Iglesia habla de la purificación de una pena temporal. Algunos ejemplos pedagógicos, ¿no?, para intentar explicarlo. Imaginémonos un espeleólogo que se introduce en lo profundo de una cueva durante muchos días y su vista se va acostumbrando a la oscuridad. Ese espeleólogo, cuando va a salir, ¿no?, a la luz del día, no puede hacerlo de golpe, porque su vista tiene que prepararse, tiene que acostumbrarse a la luz. Si saliese inmediatamente a la luz con esa vista acostumbrada a la oscuridad, pues paradójicamente la luz le dejaría ciego. Entonces, esa necesidad de purificación de sus ojos podría ser una imagen para aproximarnos a entender cómo nosotros nos hemos distorsionado en nuestra capacidad de gozar de Dios y necesitamos purificarnos. También otra imagen. Imaginemos que alguien ha vandalizado la propiedad de un vecino. La ha vandalizado, ha roto, con pintura ha manchado su casa. Se convierte, recibe el perdón de ese vecino suyo a quien ha ofendido, pero obviamente, además de ese perdón, tiene que prodigarse en borrar, en reparar, en restaurar también el mal que ha hecho y tendrá que ir borrando esa pintura, etcétera, etcétera. Es otro ejemplo de aproximación. Por tanto, una cosa es la ofensa que el pecado ha hecho al corazón de Dios, que ha sido perfectamente perdonada por Dios en el sacramento de la confesión, cuando el arrepentimiento ha sido sincero, y otra cosa es el prodigarnos en la purificación de las consecuencias de ese pecado, en el desorden que ha generado, ¿no? ¿Cómo completar esta purificación? Por el propio sacramento de la confesión, que no solamente nos perdona la culpa, también nos va purificando, por las obras de caridad que hagamos, por la penitencia, por la oración. Y, queridos hermanos, también por las indulgencias que la Iglesia ofrece, que son la ayuda del cuerpo místico de Cristo. Estamos ya insertos en grandes jubileos y vamos a estarlo todavía en grandes jubileos que la Iglesia está anunciando. Por eso es importante que nos familiaricemos con la doctrina de las indulgencias en las que recibimos también el don de la sobreabundancia de gracia del cuerpo místico de Cristo para completar también esa purificación en nuestras vidas. Y además estas indulgencias plenarias o parciales pueden ser aplicadas a nosotros mismos o a los difuntos, a nuestros difuntos. Y esta es una maravillosa solidaridad
del cuerpo místico de Cristo. Hoy queremos expresar esta solidaridad. Queremos ganar también la indulgencia plenaria. Durante este mes de noviembre la Iglesia nos ofrece la posibilidad de ganar diariamente una indulgencia plenaria para ofrecerla por los difuntos, con las condiciones habituales que la Iglesia nos pide, ¿no? Y es maravilloso que podamos tener también esta vocación de rescatadores de las almas del purgatorio. Es una obra de misericordia espiritual. Recordad que una de las obras de misericordia espiritual es rezar a Dios por vivos y difuntos. Ser rescatadores por la gracia de Cristo de esas almas. Permitidme que concluya con un recuerdo de infancia. Recuerdo que nuestros padres, cuando viajábamos y con nuestro automóvil, nuestro vehículo, pasábamos por delante de un cementerio, pues siempre nos enseñaron en ese momento a orar por los difuntos que allí reposaban. La oración por los difuntos es expresión de solidaridad y de misericordia. Cristo quiere que nosotros también compartamos su misericordia, haciéndonos también rescatadores de esas almas del purgatorio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.